Bueno, vamos a empezar entonces el encuentro de hoy. A ver un segundito que acomodo los papeles. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a compartir las materias de la Escuela Superior Peronista, que recordemos son 9 materias, dos materias que los compañeros llamaban fundamentales, que era conducción política, que es la que vamos a tratar de compartir hoy con ustedes, que en mi humilde opinión por lo menos es la experiencia política de Perón, transmitida con amor a nosotros los militantes, a los dirigentes y también al conjunto del pueblo. O sea, está a disposición de todos y de todas. La otra materia fundamental es la que vamos a ver próximamente, que es el ejemplo militante de Evita, la forma y manera en la que ella realizó su militancia, que es historia del peronismo. Después vienen las materias que le llamaron básicas y que yo le agregué un análisis de la definición de doctrina peronista, pero además está filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, que son ni más ni menos que la explicación del la filosofía del concepto del hombre y de la comunidad, la sociología, la explicación de la justicia social, economía peronista, la explicación de la independencia económica y política peronista, la explicación o justificación de la soberanía política. Después vienen las materias complementarias, organización peronista, técnica para transmitir la doctrina y realizaciones del peronismo. Pero antes de empezar con esta materia, diríamos, yo quiero recordar a los compañeros para ubicarnos bien y sobre todo ahora que cada uno pareciera que cada uno defiende exclusivamente su rancho, lamentablemente, me parece muy oportuno compartir con los compañeros que para Perón el pueblo argentino es un cuerpo o él toma al pueblo argentino como un cuerpo, como una organización. Y para entender el pensamiento de Perón, proponemos tener en cuenta que él considera a la Argentina, o sea, el conjunto del pueblo argentino, a mí me parece el mejor ejemplo este, o sea, considera a nuestro pueblo, a nuestro país, como un cuerpo, donde todas sus partes o elementos o miembros, o sea, todos nosotros, los ciudadanos, los participantes de este país, deberíamos estar unidos armónicamente para que haya salud en el conjunto del cuerpo, o sea, para que haya una comunidad organizada, para que cada uno pueda realizarse armónicamente. Porque sabemos, yo pongo acá de ejemplo, una pequeña herida en el dedo del pie nos impide la armonía en el cuerpo total. Y me parece bueno este ejemplo que Perón propone permanentemente, el ejemplo de nuestro país, de nuestra gente, de nuestro pueblo, como un cuerpo, porque él habla permanentemente de que nosotros, o sea, nuestro pueblo y nuestra nación no es solamente un cuerpo, sino también que tiene alma. Y él repite en muchas partes de que un pueblo sin alma es un cadáver, como un cuerpo sin alma, un ser humano sin alma es un cadáver. ¿Y qué es el alma para él? Las ideas, la doctrina, o sea que deberíamos nosotros alimentar
no solo el cuerpo, sino también el alma. A ver, me parece que pero siempre me olvido. Disculpen, ¿eh? Me, no, está grabando. Bueno. Eh, perdón. Eh, Me preocupo por la grabación porque hay muchos compañeros que después que no pueden estar y me piden que lo grabe. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque lamentablemente, como vamos a ver después, pero nos da la razón de por qué deberíamos nosotros tener en cuenta esto. Pero además también Perón propone tomar a nuestro pueblo, a nuestra nación, como una organización. Y este es un tema muy importante. Yo lo repito permanentemente porque creo que está demasiado, demasiado olvidado. Una organización donde se supone que sus integrantes, o sea, nosotros los ciudadanos, deberíamos tener la misma finalidad, los mismos objetivos, eh, la misma meta final. Y yo trato de poner un ejemplo y recurro siempre al mismo para insistir en el tema. Como en una fábrica de zapatos, todos sus integrantes deberían estar libre y voluntariamente, si están ahí, aceptar y están ahí para contribuir desde distintos ámbitos, única y exclusivamente para la fabricación de zapatos. O sea, nosotros, si estamos en el movimiento nacional peronista, deberíamos tener como única y exclusiva preocupación y ocupación trabajar todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, como vamos a ver enseguida. Y si todos deberíamos contribuir a la realización de esa organización, por lo tanto, debemos también ceder intereses y opiniones personales en beneficio de ese conjunto, cosa que lamentablemente está demasiado, demasiado olvidada. Y hoy cada uno, y ahora que tenemos al enemigo en la rosada, se ve demasiado evidente. Cada uno se defiende, cada provincia se defiende como puede, como si fuera algo separado, una mano que tiene este cuerpo y que no se cree que vive sola, o un sindicato que se cree que vive solo. Y echan a 200.000 y nadie se preocupa. O nadie toma las riendas o hace lo que debería hacer, como nos pasa cuando tenemos la menor herida en nuestro cuerpo. Todo el cuerpo, todos los elementos de nuestro cuerpo se pone al servicio del dedo que tenemos. Pongo el dedo, por decir lo más chiquito que tenemos herido. En cambio, nosotros por ahí nos sacan una pierna de la nación y parece que no lo tenemos en cuenta. A esto me refiero cuando insisto en este tema. Entonces deberíamos nosotros ceder las opiniones personales o de grupos en beneficio del conjunto. Y la doctrina que propone Perón busca lograr única y exclusivamente ese objetivo, esa finalidad. ¿Qué finalidad? Que todos los elementos de nuestro cuerpo, que todos los integrantes del país logremos la unidad en los objetivos, en la finalidad del conjunto y para el conjunto. Unidad en las ideas, en los objetivos, en la finalidad, para luego lograr unidad en la acción. Ese es todo el sentido fundamental de toda para mí por lo menos, lo que yo humildemente entiendo,
de toda la propuesta de Perón, porque para él nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y por lo tanto, la doctrina que nos propone él, la finalidad que nos propone él, el, el objetivo que deberíamos tener todas y todos, lo voy a recordar cada vez que nos encontremos. Perón tiene una propuesta, el peronismo tiene una propuesta para el conjunto del pueblo argentino que no escucho a casi nadie expresar. Esta, diríamos, esta alma colectiva que debería ser la doctrina, esta finalidad compartida, libremente aceptada por todos nosotros si la propusiéramos. Perón nos dice que deberíamos tomar como finalidad suprema, o sea, dedicarnos única y exclusivamente a lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, entendiendo por felicidad de nuestro pueblo la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponde. O sea, la realización plena de todo ser humano para poder después contribuir con su realización a la realización del conjunto. Y la grandeza de la nación, que lo producido por el conjunto de nuestro pueblo vaya primero en beneficio de nuestro pueblo y no como ahora que nos están robando absolutamente todo y pareciera que nadie se da cuenta. O sea, trabajar única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación. ¿De qué manera? Mediante la independencia económica, primero, sin la cual no puede haber ni justicia social ni soberanía política. También buscando la armonía en todo, o sea, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Mire, si nosotros primero realizáramos esto cuando somos gobierno y segundo se lo propusiéramos honesta y sinceramente al conjunto del pueblo argentino, no hubiera habido nunca, nunca un Milei. Y para eso Perón nos propone permanentemente la formación como única y exclusiva, por lo menos en mi humilde opinión, y si los compañeros tienen otra y conocen otra, por favor díganmelo, porque yo no la encuentro. Perón utilizó como única y exclusiva herramienta, como única y exclusiva arma, la persuasión y la formación que él realizó personalmente y después a través de una escuela. Y hoy estamos como estamos, yo estoy absolutamente seguro, porque hemos olvidado desde 1955 a la fecha, miren compañeros y compañeras, desde 1955 a la fecha, la formación política y doctrinaria en militantes, en dirigentes y la cultura social y política en el pueblo como nos pide Perón. Por eso el 1 de marzo del 51 formó la Escuela Superior Peronista, que yo los invito, trato de persuadir a todos lo que estos cursos, incluido el mío, por más que yo siga el plan de la Escuela Superior Peronista, si ustedes no lo replican en sus ámbitos de militancia, tiene un valor muy limitado. Yo no puedo discutir con ustedes o charlar con ustedes la aplicación de esto al ámbito de militancia de cada uno de ustedes. Para eso tienen que eh, hacer un plan de formación en cada uno de sus ámbitos, formar una escuela, tratar de tomar como base el plan de la Escuela Superior Peronista
comprar libros si es que pueden, y si no, en mi página web escuelasuperiorperonista.com, todas las materias de la Escuela Superior Peronista están divididas en 3 niveles. Todo el primer nivel, que recomiendo empezar por ahí, están hechos en PDF, en hojas A4, y son todos temas cortos, de 20, 30 páginas no más, porque sin material para estudiar no se puede con con el celular no se puede estudiar, hay que tener elementos para estudiar. Y de la misma manera que alimentamos el cuerpo y para alimentar el cuerpo gastamos plata y dedicación y esfuerzo, la misma dedicación, esfuerzo y dinero deberíamos aplicar para la formación personal, y si tenemos alguna responsabilidad en alguno de los ámbitos, deberíamos tener como primera y exclusiva responsabilidad la formación de militantes, de dirigentes y la cultura social y política en el pueblo. Y esto no es locura mía. Cuando Perón creó la Escuela Superior Peronista, lo primero que expresó, además de decir que era para adecuar la doctrina, que es por otro lado lo que se puede ir haciendo en cada uno de los ámbitos, la escuela debería formar justicialistas, o sea, formar personas. Recordemos que justicialismo es lo mismo que doctrina peronista. La doctrina peronista o justicialismo, deberíamos formar gente justicialista y servir a la doctrina justicialista, o sea, la doctrina peronista. Y deberíamos tener en la escuela que formemos, en nuestro ámbito de militancia, 4 funciones: desarrollar y mantener al día la doctrina a través de el desarrollo de las materias de la Escuela Superior Peronista, inculcarla y unificarla en la gente, en la masa, en nuestros militantes, para que después se derrame el conjunto del pueblo, formar a los cuadros justicialistas particularmente, y capacitar a la conducción. Ninguna de las 4 cosas se hace como debería hacerse a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel de las distintas organizaciones. Y yo estoy absolutamente convencido que es la causa, yo diría, única y principal, además de la falta de realizaciones de nuestro gobierno desde ya, de la situación catastrófica y lamentable y muy triste que estamos viviendo como pueblo. Y vamos entonces a conducción política, repitiéndoles que lo que puede hacer uno acá es simplemente expresar ideas generales o ideas que ayuden a la comprensión de esta extraordinaria materia, que para mí debería ser el libro de cabecera de todo militante peronista. ¿Por qué? Porque conducción política Perón la divide en 2 partes fundamentales. La primera parte son los capítulos preliminares de la conducción. ¿Cuáles son los capítulos preliminares? Del 1 al 5, o sea, los elementos de la conducción antigua, la conducción moderna, la doctrina, el método y las formas y maneras que deberíamos organizarnos para el acto de la conducción. Y empecemos entonces por la primera bolilla o materia. Recuerden que eh, en mis aportes al plan de formación de la Escuela Superior Peronista, yo he editado 10 libros y es la primera vez desde 1955 a la fecha que una editorial tiene a disposición de los militantes y dirigentes
el conjunto de todos los libros de la Escuela Superior Peronista. ¿Se dan cuenta, compañeros y compañeras, cuál es la razón de por qué estamos como estamos? Desde 1955 a diciembre de 2023, los militantes y dirigentes, si queríamos adquirir el conjunto de todos los libros de la Escuela Superior Peronista, no teníamos dónde. Encima, en el 55 nos quemaron todos los libros. Y los que no los quemaron, los compañeros los enterramos o los enterraron como pudieron. Después nos quemaron en el 77, 78 en Sarandí, otra vez todos los libros. Y nosotros recién, a partir de diciembre del 2023, tenemos todos los libros de la Escuela Superior Peronista. Entonces, les quería decir que yo sobre esta materia realicé un trabajo de, ¿cómo les puedo decir?, de ordenamiento de todo el texto de acuerdo a al programa que Perón en este primer capítulo anuncia. Porque en la primera parte de este capítulo, que se llamó capítulo bolilla, ¿no? Como se decía en aquella época, de los elementos de la conducción, primero Perón siempre habla haciendo una introducción al tema en general y dice que el objeto de la conducción no es enseñar, sino capacitar. ¿Por qué dice capacitar? Porque la conducción para él en vez, no es una cosa que se aprende como el 2 más 2 es 4, sino que es una facultad que se desarrolla, más que una cuestión teórica que se puede aprender. Yo puedo aprender, por ejemplo, geografía y saber que España tiene como capital Madrid, pero no es eso lo que deberíamos nosotros internalizar. Es una facultad que se desarrolla, o sea, la facultad de la comprensión. O sea, y comprender a través de un análisis propio tiene como objetivo que podamos desarrollar lo que Perón llama el criterio. ¿Y qué es el criterio? El criterio es la capacidad que deberíamos tener para, ante una realidad determinada, poder realizar un análisis, comprender la situación, plantearnos una solución a ese problema. O sea, un criterio para la acción en la que interviene no solo la comprensión, o sea, el intelecto, el conocimiento, sino el corazón, la emoción y el sentimiento. En otra parte, Perón va a decir también de que de estos conocimientos deberíamos asimilarlo de tal manera como asimilamos nosotros en nuestro cuerpo, tomando otra vez el cuerpo como modelo, como hace Perón con todos los elementos, siempre toma como modelo de comprensión temas de la realidad, no de teorías de otros, de la realidad. O sea, tomar este alimento del alma o del como si fueran los alimentos del cuerpo, que nosotros los ingerimos, los asimilamos y lo hacemos carne. Y por eso después interviene el conocimiento, el corazón, las emociones, o sea, interviene todo el ser humano. Porque por otro lado, la conducción es un arte, que es distinto a la ciencia. ¿Por qué es un arte? Porque en el arte hay un 80% de creación y un 20% de teoría, o sea, de principios. Como en un cuadro hay un 80% de invención, de creación del artista y un 20% de conocimiento de la teoría, de cómo se manejan los pinceles, de cómo es la combinación de los colores, etc. En cambio, la ciencia se maneja con leyes que siempre se cumplen. Yo tiro una piedra
y siempre cae. La ley de la gravedad siempre se cumple. Entonces, el criterio para Perón sería la base de la conducción, o sea, esa capacidad de interpretar la realidad, de plantear una posible solución y de realizarla, para Perón sería la base de la conducción. Y en este capítulo, a continuación, viene lo que yo les decía antes, el programa general de la materia conducción política, que tiene 8 capítulos, como les decía antes, ¿no? Y hablando de los elementos, ahora sí, de los elementos de la conducción. Los elementos de la conducción son 3. El conductor, como en cualquier organización humana, en cualquier fábrica, en cualquier organización, en cualquier centro cultural, etcétera, etcétera. En toda organización está el que dirige, el conductor, los cuadros auxiliares, o sea, los que ayudan a la realización del objetivo final que tiene esa organización, y después el destino, la gente, el pueblo, la comunidad a la que está dirigida esa acción. Y miren lo que nos pide a Perón a nosotros los militantes o los dirigentes. Perón dice que el conductor, primero y principal, debe ser maestro. Y si debemos ser maestros, como fue él, el troesma, como decíamos en nuestra juventud, debemos estudiar, debemos formar una escuela, debemos formar una escuela. Porque Perón decía, conducir en política es difícil, claro que sí, porque tenemos que está en nuestras manos la felicidad del conjunto del pueblo o la desgracia de nuestro pueblo como nos pasa ahora. Conducir en política es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro o maestra. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle a la masa, porque más de la mitad de nuestro pueblo no tiene no tuvo no puede votar a un Milei teniendo una mínima formación política. Hay que educarla, dice Perón. Hay que enseñarle, hay que educarla. ¿Por qué sucedió el 17 de octubre? Dice él. Porque actuó por su cuenta. ¿Por qué? Porque estaba educada. ¿Cuál es la primera tarea de la justicia social? Elevar la cultura social de nuestro pueblo. Hay que enseñar a los intermediarios de la conducción, o sea, nosotros, los militantes, porque la conducción no se puede realizar con un hombre o una mujer, una masa. Perón solo no podía hacer nada. Ninguno de nosotros solo puede hacer nada. Porque si esa masa no está encuadrada, o sea, no está organizada, se disocia. Y para Perón estar organizado significa que los integrantes de una organización tienen la misma finalidad, libre y voluntariamente aceptada, para lo cual hay que transmitirla. La masa debe estar encuadrada por hombres y mujeres, miren compañeros y compañeras, con hombres y mujeres que tengan la misma doctrina del conductor, y nosotros no la transmitimos. ¿Cómo va a tener nuestra gente nuestra doctrina? Y encima, cuando estamos en el gobierno, no la realizamos. Que hablen su mismo idioma, que sientan como, además nos pide que nuestra gente sienta como nosotros, que quieran como nosotros la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, y que la realicen solos, como fue el 17 de octubre. Eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea principal de la conducción. Sin eso no se puede conducir, compañeros y compañeras. Y estamos como estamos porque no hacemos esto. Sin eso no se puede conducir. No se puede dirigir nada.
porque no, organizar no es juntar gente, como él lo dice, en un montón de lados. Acá después, a continuación, nos narra lo que no deberíamos hacer, o que lo que hacemos habitualmente. Es como si yo, general, quisiera ir a la guerra contra un país, o nosotros quisiéramos ganar una elección, por ejemplo, y le dijera al pueblo argentino, venga 1.000.000 de hombres y mujeres que vamos a pelear, vengan 1.000.000, voten a Juan, a Pedro, a Andrés. ¿A dónde los voy a llevar? Tengo que tomar al 1.000.000 de hombres y mujeres, enseñarles a pelear, desarrollar su instrucción, su intuición de lucha, su espíritu de lucha, darle la causa por la cual luchamos, y entonces sí nombrar a sus oficiales, nombrar a los diputados, a los senadores, a los gobernadores o lo que sea, para que los encuadren, para que organicen la votación o organicen lo que deberíamos hacer. Después me pongo al frente, dice el general, y pan comido. Yo estoy absolutamente convencido de que nuestra situación actual es el olvido de esta recomendación de Perón en el capítulo primero de Conducción Política. O sea, y las cualidades, además de ser maestro, deberíamos, como nos plantea él en el capítulo sexto de Conducción Política, las bases, deberíamos tener valores morales como base y valores intelectuales como altura. O sea, creo que Napoleón decía que el dirigente o el conductor debería tener la misma, o sea, ser un cuadrado perfecto, en el sentido de tener la misma, como base los valores morales y como altura los valores intelectuales. Y para Perón la tarea del dirigente debería ser organizar, o sea, organizar es que todos tengan la misma finalidad, no es juntar gente. Educar, enseñar, capacitar y conducir. ¿Por qué? ¿Qué es ser conductor para él? ¿Por qué deberíamos hacer esta tarea docente? Porque el conductor es un constructor de éxito, no de derrota. Deberíamos ser constructores de éxito para nuestro pueblo. Esa es la mejor definición que se puede dar de un conductor, nos dice Perón. Es decir, es un hombre o mujer que recibe un elemento, que es una situación, es un país, es una organización, una provincia, un municipio, y que recibe un objetivo. Tengo que lograr la felicidad de nuestra gente y la grandeza de la patria. ¿Qué es lo que él debe lograr? Partiendo de esa situación. Entonces él o ella concibe, piensa, consulta. El éxito es alcanzar el objetivo. Entonces lo prepara, lo organiza, lo realiza y cuando está allá le saca provecho, dice el general. Y nosotros los cuadros auxiliares o los militantes, para Perón deberíamos ser predicadores y realizadores. Ese es el ideal que él nos propone. Si no fuimos capaces, como yo, de ser realizadores en ningún puesto, en ningún lado, por lo menos que seamos predicadores o transmisores de nuestra doctrina, de nuestra causa, de nuestra idea. Y lo dice así. Si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los conductores auxiliares, o sea, de nosotros los militantes. Estos representan la multiplicación del conductor. Si hombres de las mismas ideas y sentimientos, de la misma orientación doctrinaria, de la misma manera de ser, actúan en forma directa en contacto con la masa, o sea, con la gente,
con nuestro pueblo, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, inculcando los mismos principios. Se llega a inspirar en la masa con mucha rapidez. Y esto es lo que hizo él y lo que nos propone él. Por esa razón es elemental y fundamental la formación de los hombres auxiliares de la conducción. No son locuras mías esto, ¿eh? Perón dice, por esa razón es elemental y fundamental la formación de los hombres auxiliares de la conducción. Y por último, la acción, el destinatario o los destinatarios o las destinatarias de nuestra acción política, que es el tercer elemento de la conducción. La masa convertida, que para Perón deberíamos convertirla en pueblo. La masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social, como lamentablemente existe actualmente en la mayoría de nuestra gente, deberíamos convertirla en pueblo con conciencia social, con organización social y con personalidad social. Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. ¿Cuál es el sentido de la conducción? Que entienda lo que queremos. Que entienda qué significa que nosotros queremos la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Los hombres o mujeres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos, cuando entienden de qué se trata. Es muy difícil conducir una masa que no está preparada. Y esa preparación es de dos órdenes. Una preparación moral para que sienta el deseo y la necesidad de ser conducida. Y otra intelectual para que sepa ser conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más perfecta. Como pasa en cualquier organización. No se puede hacer cualquier cosa en determinadas organizaciones y mucho menos si queremos estar al servicio de nuestro pueblo. Y en toda organización hay una preparación intelectual para que la gente haga lo que tiene que hacer, no cualquier cosa. En una fábrica de zapatos se enseña a la gente a fabricar zapatos, no cualquier cosa. El último hombre que es conducido en esa masa tiene también una acción en la conducción. Él no es solamente conducido, también se conduce a sí mismo. Y también es un conductor de sí mismo. Este era el ideal que tenía Perón. Que la gente por sí misma, a través de la formación y de la participación y del compromiso, por sí misma, actúe y haga lo que tiene que actuar. Que nosotros, por nosotros mismos, hagamos lo que nos dice Evita. Los derechos se defienden. Que pareciera que hoy... Y si hay un solo integrante de nuestra comunidad, uno solo, una herida en nuestro pie, uno solo, deberíamos saltar todos en defensa del compañero. Deberíamos. Y esto no pasa porque no hemos hecho esto. El último hombre que es conducido en esa masa también tiene una acción en la conducción. Él no es solamente un robot, no es solamente un conductor, también se conduce a sí mismo. Todos nos conducimos a nosotros mismos. Él también es un conductor de sí mismo. ¿Y por qué yo le doy tanta importancia a conducción política? Porque acá está, y lo pongo bien grande para que no se olviden nunca, acá está en este capítulo segundo la razón fundamental de por qué
el movimiento nacional peronista está como está. El olvido de lo que nos plantea Perón en el capítulo segundo de Conducción Política, que para mí es la gran creación de Perón. Va, mi la gran creación de Perón que cambió o debería cambiar la historia nacional. La cambió en su momento y la debería volver a cambiar. Que consiste en tomar a la Argentina, como decía antes, como una sola organización, como un cuerpo, y reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupos, por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Si nos decimos peronistas, deberíamos todos tener como única y exclusiva preocupación lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Cuando esto no hacemos, cada uno hace lo que se le canta, como nos pasa hoy. Cada dirigente tiene su ranchito y lo único que hace es cuidar su ranchito, o su provincita, o su sindicalito, o su organizacioncita, y al pueblo que lo parta un rayo. Por eso Perón nos propone en este capítulo reemplazar, como deberíamos hacer en toda organización, en cualquier organización en la que estemos, debemos ceder nuestras opiniones personales del grupo en bien del conjunto. Si no, no es una organización, es un desastre. Lo sabemos todos eso. Y por eso nuestro país es un desastre. Porque hemos olvidado esto y cada uno hace lo que se le canta. Y si no, disculpen que, pero ante esta realidad de nuestro país no puedo menos de explicitar, estas no son ideas mías, estos son de Perón, porque Perón decía que debíamos reemplazar a la conducción antigua, o sea, la que hoy hacemos en general en todo el movimiento nacional, por la conducción moderna, que debería ser que todas y todos nos dediquemos a realizar una doctrina nacional. ¿Por qué? Porque la conducción antigua es gregaria, es descentralizada, y la conducción moderna, la doctrina, nos centraliza, nos organiza, nos une. La conducción antigua es sin unidad de concepción, sin doctrina básica. Y cuando cada uno hace lo que se le canta, no hay unidad de concepción, no hay doctrina, es un desastre. La conducción antigua es sin unidad de acción, como hoy. En cambio, la conducción que propone Perón es con unidad de acción. Para eso tenemos que tener una finalidad compartida. La doctrina antigua es sectaria, como muchísimos organizaciones y personas, sectarios. En cambio, la doctrina, la conducción moderna debería ser nacional. La conducción antigua está en base a un caudillo. Por eso Perón dice que deberíamos deberíamos desarrollar primero las ideas, mucho las ideas, hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Nada. Y nosotros hoy todo al revés. Única y exclusivamente de las personas. A veces de las cosas y nunca de las ideas, o muy pocas veces de las ideas. La conducción antigua diverge, o sea, separa a partir del caudillo. En cambio, la conducción en base a una doctrina converge hacia el conductor, hacia la unidad, hacia el conjunto. La conducción antigua, en la conducción antigua el caudillo empuja a la masa
En cambio, el conductor va adelante y la masa lo sigue por su ejemplo, porque es maestro, etcétera, etcétera. El caudillo se sustrae a la masa. El conductor busca, doctrina y vive con la masa. El caudillo trata de persuadir con palabras. El conductor persuade con hechos, con hechos. El partido envejece con el caudillo, como estamos envejeciendo ahora, y el partido, el movimiento, no envejece, pues vive con la doctrina. Entonces, Perón en el capítulo segundo nos propone fundamentalmente y nos da un montón de razones, que yo les invito a que las lean, de por qué debemos reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, al sectarismo por una doctrina nacional. Y en el capítulo tercero nos explica por qué es una doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina nos ofrece a todos y todas tres elementos importantísimos que no ofrece la ideología. La ideología nos ofrece solamente principios generales. Principios generales. En cambio, la doctrina nos ofrece principios generales, o sea, la doctrina, el aspecto espiritual, nos ofrece unidad de concepción, nos ofrece lo que Perón llama el alma colectiva, tomando al cuerpo como modelo. Nos ofrece también una teoría, o sea, la explicación de esos principios, el aspecto intelectual, o sea, el desarrollo racional de la doctrina. Nosotros tenemos la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, está explicada en las materias de la Escuela Superior Peronista, filosofía peronista, sociología, economía y política peronista. Y también tiene formas de ejecución, o sea, el aspecto material. O sea, la doctrina es para que tengamos unidad de concepción, para que después pueda haber unidad en la acción. Porque si no hay unidad de concepción, no hay unidad en las ideas, no hay alma colectiva, no hay organización. En el capítulo cuarto de Conducción Política, Perón nos plantea el tema del método, que por supuesto no lo puedo desarrollar todo ahora. Simplemente les digo que existe. Y yo además hice un trabajo que está en mi página web, Escuela Superior Peronista, casi al final de todo, sobre los tres métodos que nos plantea Perón. El método racional, el método intuitivo y el método de la persuasión. El método racional para lograr unidad en la acción. El método intuitivo también, cuando no podemos aplicar, el tiempo no nos da para aplicar el racional. Y el método de la persuasión es el método para transmitir e inculcar nuestra doctrina. Y todo método, nos dicen en el libro en los apuntes de Organización Peronista, tiene tres. Todo método es un camino recorrido antes por otros que demostraron eficacia para realizar cualquier cosa. El método racional implica que hay un punto de partida, que siempre es la realidad en la que estamos, la organización en la que estamos. Un camino a desarrollar, un camino y un punto de llegada. Yo siempre pongo el ejemplo de que estemos, o sea, querramos ir de Capital Federal, yo estoy en San Telmo, a La Plata. El punto de partida sería San Telmo, el punto de llegada sería La Plata y el camino a recorrer sería el mejor camino, porque podemos ir a pie, podemos ir en helicóptero, podemos ir en coche, en camioneta, en bicicleta.
el método es el mejor camino que nos llevaría para llegar de la mejor manera para cumplir bien el objetivo que tenemos, que en nuestro caso debería ser la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la paz. Me olvidé de decirle antes que en el capítulo tercero de Conducción Política, cuando Perón habla de la doctrina, no habla de su doctrina específicamente, sino que habla de la doctrina en general, como propuesta general, de reemplazar nuestras opiniones personales o de grupo como única solución, perdón, para la existencia de la organización nacional. Porque si cada uno quiere hacer lo que se le canta en política, como nos pasa ahora, es imposible que haya unidad nacional. Entonces lo que nos propone él es tener una doctrina que tiene principios generales, que tiene teoría, que es la aplicación de esos principios, y que tiene además formas de ejecución. Eso es la teoría en general. Mejor dicho, la doctrina en general, que tiene tres elementos. Acá estamos hablando del método para lograr unidad de concepción, como decíamos antes, es la persuasión, que supone convencimiento, libre aceptación y sentimiento. Y el método racional es para lograr unidad en la acción, que Perón lo sintetiza en ver, apreciar y resolver. O sea, ver la situación, la realidad, a través de la información, los estudios bases, la observación objetiva y la observación subjetiva, la apreciación por el análisis y la síntesis que deberíamos hacer de esa información, y ahí surge una resolución: haremos tal cosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un plan, porque Perón siempre hizo todo con planes, con planificación. Primer plan quinquenal y segundo plan quinquenal, que yo recomiendo efusivamente tomarlo como ejemplo para lo que querramos hacer. Y yo lo tienen en mi página web, debajo de la materia conducción política. ¿Por qué lo tengo ahí? Porque Perón plantea, al presentar el segundo plan quinquenal, a la conducción como filosofía de la acción justicialista. Pero bueno, no quiero salirme del método, que tiene el método racional, tiene la situación, el análisis o la información sobre la realidad, sobre la situación, tiene una apreciación de esa realidad por el análisis y la síntesis. Eso nos lleva a una resolución. Para realizar esa resolución que hemos tomado, necesitamos un plan de cómo lo vamos a hacer. Después vienen las disposiciones, la ejecución de ese plan y por último el control. Por supuesto, estas cosas hay que estudiarlas, por eso insisto tanto en la necesidad de una escuela, las 1000 escuelas que nos pide Perón en cada uno de los ámbitos. Evidentemente no se van a acordar ni yo, ni nadie, ni ustedes, ni nadie, de todos los elementos que tiene el método, y mucho menos de los 3 métodos que nos propone Perón. El método racional para la unidad de concepción, el método de la intuición para cuando no podemos aplicar el método racional, o sea, hacer lo que sabemos ante cualquier realidad, y el método de la persuasión, que supone convencimiento, libre aceptación y sentimiento. En el capítulo 5 de Conducción Política, Perón nos propone una cosa que a mí me costó mucho entender, porque él habla de organismos de la conducción. Como vieron que yo les decía que Perón toma al país, al movimiento, como si fuera una organización, y pareciera que cuáles son los elementos
que tiene esa organización, ese organismo. ¿Cuáles son los organismos de la conducción? Eh, los elementos que deberíamos tener en cuenta en el acto de realizar, cuando tenemos que hacer algo. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta cuando nos planteamos realizar cualquier cosa? Pero nos habla acá del orden de la organización de las acciones, del proceso del acto de conducir. Y entonces nos dice que en todo acto de conducir hay que tener en cuenta que hay una conducción estratégica y una conducción táctica. Una conducción, ¿qué significa esto? Que cuando tenemos que hacer cualquier cosa importante, suponiendo que estamos en una responsabilidad nacional, tenemos que tener en cuenta la estrategia general, la situación general del mundo, la situación general de Latinoamérica, la situación general del país. Y si estamos en un pueblito, tenemos que tener en cuenta la situación de la nacional, la situación de la provincia y la situación del pueblo. Y la conducción táctica, por supuesto, es la conducción del ámbito en el que estamos nosotros. Por otro lado, en el acto de conducir hay tres elementos esenciales como planteamos al principio en el capítulo primero. El conductor, que tiene una acción directa y una acción indirecta en la conducción, los cuadros auxiliares, o sea, nosotros los militantes y el pueblo. Pero además, en todo acto de conducir hay elementos que Perón llama elementos auxiliares de la conducción, o sea, la información que debemos dar para realizar cualquier cosa, cosa que habitualmente no hacemos. Yo siempre pongo el ejemplo que en 2015, habiendo militado en una determinada organización desde el 2011, me enteré 15 o 20 días antes de que había un libro que contenía, creo que se llamó, bueno, no me acuerdo, ni me acuerdo el nombre, pero era un libro chiquito donde estaban todos los derechos adquiridos durante los gobiernos de Néstor y Cristina, el teléfono, la dirección, la institución que lo brinda, la razón del... Yo me enteré 15 días antes, porque no hacemos información, no solo no le damos importancia a la formación, sino que tampoco a la información. Debemos tener en cuenta el encuadre del conjunto en la acción, o sea, un poco lo que decíamos antes, tener en cuenta que no estamos solos, que lo que queremos hacer está dentro de una realidad, que es el encuadre al que se hace referencia Perón. Debemos transmitir lo que queremos hacer, debemos ejecutarlo y después tenemos que hacer un control de lo que hacemos. Y esto lo voy a dejar para otro encuentro. Esta es la segunda parte de conducción política que recomiendo efusivamente a los compañeros que tengan real interés en conducir y en prepararse, que además le va a servir no solo en política, sino en todo orden. Le den particular importancia, porque Perón le llama a esta segunda parte la médula misma de toda la parte de la conducción. ¿Por qué? Porque habla de del conductor, la teoría, o sea, los principios que rigen a la conducción y las formas de ejecución. Y acá nos habla Perón de las cualidades y calidades que deberíamos tener, los valores morales, los valores intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a tratar de verlo en otro encuentro porque me parece de fundamental importancia. Y como vamos a tratar de a ver, no, espera, a ver.
silenciar a todos, no. Acá dice permitir que los participantes. Si alguno quiere hablar, se desmutea y chau. Sería lindo que compartamos reflexiones sobre esta parte de conducción política que para mí es muy rica y está demasiado olvidada. Hola, buenas tardes. Sí, sí, Mario, dale. ¿Cómo anda? Bueno, la verdad que es un placer escucharlo porque a uno le refresca todo el tema de cómo organizarse nuevamente, ¿no es cierto? Mm. Y eso, bueno, a mí me llena de felicidad porque, bueno, hay alguien que se preocupó por estar transmitiéndonos cómo organizarnos. Así que yo le agradezco mucho. Y bueno, también lo que tengo para decir es que Perón decía que el peronismo iba a ser revolucionario o no sería. Y bueno, Exacto. estamos en un momento en que es un cambio paradigmático, y ese cambio paradigmático hay que... A ver, ¿Se escucha? hay compañeros, o sea, yo les pido a los compañeros que si no van a hablar, que se muteen, por favor, porque ahora todos pueden desmutearse, porque si no se interrumpe el compañero que está hablando. Sí, discúlpame, Mario. No, un placer. Y que bueno, en ese cambio paradigmático lo que tenemos que ver es qué cambio, hacia dónde vamos. Y me parece que en eso se quedó el peronismo porque no está dando respuestas, ni el kirchnerismo, ni por algo se está abriendo, está como disipado todo porque no sabemos para dónde disparar. Y también al estar ante un cambio paradigmático, tenemos que también ver qué es lo que nos está proponiendo, qué es lo que nos está diciendo el mundo, ¿no? El universo. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer hincapié. Y también yo trabajaba fui funcionario del INADI y me quedé ayudando a las comunidades, ¿no es cierto? Originarias. Y me parece que el centro, que nunca lo estamos incluyendo, pero están presentando un cambio paradigmático muy importante y nos estamos olvidando de que tenemos la posibilidad de empezar a tener un camino nuevo y corrernos un poco de lo viejo, ¿no es cierto? Porque Sí, sí. el mismo Perón decía que, bueno, ¿qué es ser revolucionario? Ser revolucionario no es agarrar algo y tirar una piedra contra una institución. Ser revolucionario es ver lo que viene, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que tenemos que abrir la mente para darnos cuenta que todo está un poco caduco y que hay que darle un nuevo rumbo a todo. Así que bueno, yo estoy muy feliz de estar en este grupo porque la verdad que me parece fundamental lo que está diciendo usted y bueno, le agradezco. Un abrazo muy grande para todos. Bueno, gracias. Lorenzo, ¿vos querías decir algo? Desmuteate. Bueno, Daniel Ripa, me parece que. A ver, dale, Sí, Daniel. Antonio, acá uno de los compañeros quiere hacer una pregunta. Ah, bueno, bueno, espera un poquito, Daniel, Compañero, entonces, dale. Dale, compañero, buenas Lorenzo. tardes. Estoy con Lorenzo y acompañado con el compañero Silva, somos de Tucumán, quien te habla de Fernando Gelsi. ¿Eh? Y la preocupación mía es ver de qué manera nosotros, lo que ustedes vienen explicando en todos los cursos es fantástico, pero no condice con la realidad de nuestros funcionarios, lamentablemente. Y ante ello, muchas veces no tenemos las herramientas necesarias todavía. En mi caso, quizá acá los compañeros que me acompañan tienen un par de años más que yo y ellos quizá estén en otro nivel, pero desde mi preocupación es cómo le llegamos a la sociedad cuando a la sociedad la han particionado a través de la dádiva y del caudillismo. Esta es mi pregunta. Sí, mirá,
yo no soy la respuesta de todo, pero la respuesta la tiene Perón, ¿eh? Es lo que comentamos antes. Eh, yo creo que la razón de todo eso es porque no, desde 1955 hasta ahora no ha habido formación política nacional en militantes, en dirigentes y para el conjunto del pueblo. Entonces hagámoslo nosotros, compañeros, con lo Te que comento tengan. algo más. Con Te lo que comento, tengan. En la página web Escuela Superior Peronista tienen todos los elementos para imprimir los textos del primer nivel, eh, que cada compañero tenga un apunte de eso para leerlo antes. Si alguno no sabe o no se encuentra capacitado para explicar a los compañeros, por ejemplo, el capítulo primero, lo leen y lo interpretan entre ustedes como han hecho otros compañeros en otros ámbitos, y con muy buen éxito. Porque los compañeros están deseosos de que haya alguien que se haga cargo de este tema de la formación, el tema que nadie le da, iba a decir, nadie le da bolilla a esto. Entonces empecemos nosotros por darle bolilla a la formación, porque sin formación no va a haber liberación, ¿eh? O sea, sin la participación del pueblo no va a haber liberación. Y nosotros la única forma que tenemos de lograr la participación del pueblo es transmitirlo a No, nuestro... no, no Primero es que te me hagas preguntar. conocer nosotros no, nuestro no, pero No, proyecto no, político. Sí, Lorenzo, perdóname. compañero, sí, sí. está claro, y te comento, Lorenzo sí, nos está dando una formación. Yo te preguntaba esto, compañero, porque uno lo ha vivido, la experiencia. Ah, no, a ver, si me querés comentar la desgracia que tenemos hoy, tenemos hasta las 3 de la mañana. No, estoy de acuerdo, compañero, o sea, lamentable, y estamos, por eso estamos como estamos. Y uno humildemente pretende contribuir a, a que las cosas sean distintas. Y yo creo que el único camino para que las cosas sean distintas es tomar nosotros el bastón de mariscal y con lo opuesto, diríamos, formar una escuela en nuestro ámbito de militancia y hacer lo posible para que nosotros nos formemos y contribuyamos a la formación de los compañeros. Y a medida que eso vaya creciendo, por eso yo propongo seguir todos el plan, tomar como base el plan de la Escuela Superior Peronista, que no es un plan mío, ni tuyo, ni de ninguno de nosotros, sino el plan que nos dejó Perón y el ejemplo, o sea, conducción política es el ejemplo de Perón, o sea, mejor, mejor ejemplo no podemos tener. Sí, Daniel, vos, Antonio, sí, Antonio, Lorenzo soy. Le quiero sí, hacer esta pregunta en el sentido siguiente. Tomás Luis Martínez le pregunta una vez a Perón, ¿qué va a pasar el día que usted se muera? Bueno, le contesta, pasarán 50, 70 años y vendrán nuevas generaciones que pensarán a estudiar a reestudiar o a reeditar el pensamiento peronista. Hay una pregunta que yo quisiera hacerle, que es tener su punto de vista en este sentido, porque Perón ahí le dice, hasta el Partido Justicialista podrá perder, podrá perderse y será con otra sigla o con otro nombre, claro, porque el movimiento nacional es, no el peronismo, no el partido es una herramienta. Ahora, yo pregunto esto porque conversando con mucha gente en toda esta semana, hay mucha gente que rechaza, digamos, la idea de la palabra peronismo, pero cuando uno se pone a desarrollar conceptualmente las ideas, esto cambia. claro, Esto cambia diametralmente. claro. Porque cuando uno empieza a desarrollar, digamos, el contenido, ¿no es así? Sí, Entonces, sí, sí, por eso te decía la importancia de... no se conoce el peronismo, o sea, no te digo, Lorenzo, que hace desde 1955 hasta ahora que no hay una escuela nacional como quería Perón. Y los libros, todo la colección completa de los libros de la Escuela Superior Peronista, la primera edición fue en 1954, la segunda fue en el 2010.
Y encima lo hizo el Instituto Juan Domingo Perón, que no puede vender los libros porque es un instituto nacional. Entonces, la primera editorial que tiene todos los libros de la Escuela Superior Peronista al alcance de los compañeros, o sea, que lo puedan comprar, es la editorial Fabro, que yo edité en diciembre del año pasado. ¿Te das cuenta? O sea, es una desgracia esto. Y esa es la razón fundamental de por qué estamos como estamos. Ahora, yo había quedado, Antonio, en comentarle a usted que yo iba a hacer una gestión en la municipalidad. Sí, pero lo vemos después, Lorenzo, así, dejamos que otro compañero pueda. Y va bien. Bueno, me alegro, viste que hay que hinchar y hay que proponer. Daniel Ripa, ¿qué querías expresar vos? Bueno, yo vengo de la rama de sistemas, básicamente. Ajá. Y específicamente me encargo, digamos, de todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos, ¿no? Sí. Para esto, desde hace más o menos 10 años, hubo una especie de revolución, un descubrimiento de una serie ¿cómo se dice?, de criterios en cuanto a la gestión. Yo soy especialista en estas técnicas y metodologías, Sí. y me sorprende muchísimo, digamos, cuánto de esto que digamos, podríamos decir en el mercado o para las organizaciones, digamos, que están aplicando de manera exitosa, coinciden con todo esto que has estado comentando, especialmente hoy. Yo ya vengo, digamos, con las sesiones anteriores, pero de lo que he escuchado hoy es prácticamente, si le cambiamos una o dos palabras, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Esto arranca, digamos, en los 90, empieza a tener un auge a partir de la década del 2010, y empieza, digamos, a prosperar fuertemente dentro de las organizaciones a partir de hace unos 10, 15 años. Quiere decir entonces que Perón esto ya lo había visto en el 40, en el 50. Es fascinante porque, no sé, puedo tirar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Perón con la Secretaría de Trabajo y Previsión. Recién estábamos diciendo, ¿no?, cómo se hace en Argentina para que la gente se suba de vuelta a la doctrina. Y lo que hizo Perón fue el trabajito de hormiga, primero en la Secretaría de Trabajo y Previsión, con su interacción, digamos, con los gremios, los trabajadores, etcétera. Y con eso armó una plataforma a donde esa masa de gente, después del trabajo, de la interacción, se formó su cabeza, su manera de pensar, a donde tenían que actuar, ¿no? Tráiganme las soluciones y las trabajamos en conjunto, ¿no? Exacto. Y después, cuando ocurre el 17 de octubre, no hubo alguien que dijo, no hubo un caudillo que se subió a un caballo y dijo, vayamos para allá, sino que la costumbre de la autogestión y de tomar acción sin caudillos fue lo que inició, digamos, lo que dio la patada inicial para el 17 de octubre. Eso por un lado. A eso se le llama en Kanban, que es una de estas técnicas. Se propone comenzar con lo que ya se tiene y empezar la transformación desde adentro, y después no hay como una... No hay una receta, que es como lo que uno en general espera de cursos de formación como que es si ese día salió el sol y no llueve y hay tanta temperatura, hacemos esto, y si no lo otro, sino precisamente esto que estuvimos hablando. Después existe también la noción del shuhari, ¿no?, que es también una noción. No, pero a ver, oriental. lo importante, Daniel, para que podamos participar todos, es que sí, a ver, yo creo que Quería Perón comentarte nada más. Shu es cuando se dan los fundamentos como reglas que se practican sin cuestionar al maestro, que es un poco lo que estabas hablando de los 3 métodos, ¿no?
Después, ja es cuando el aprendiz, luego de dominar la técnica, empieza a cuestionarla y la adapta de acuerdo a su criterio. Iri es el tercer nivel, cuando el aprendiz ya se convirtió en maestro y es capaz de plantear actualizaciones a la doctrina. O sea, perfectamente alineado con lo que estuviste tirando, si bien no profundizaste, pero todos, prácticamente cada uno de estos temas que estuviste comentando se alinean perfectamente con lo que son, lo que es la teoría y sobre todo la metodología, la parte práctica de lo que se propone hoy en las organizaciones y lo están aplicando de manera muy exitosa. A mí me alegra profundamente esto, digamos. Bueno, Sí, sí. gracias. Pero es Perón, no soy yo, ¿eh? Claro, Este, claro. El por eso problema, yo el creo problema que es que esta manera, digamos, en que lo estás exponiendo, a donde estás planteando los temas fundamentales, como se puede decir, una visión de pájaro, digamos, ¿no? sí, 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 De sí, muy alto nivel, es lo que permite encontrar estas coincidencias, ¿no? A mí me pone realmente muy contento y nada, gracias, este, gracias. eh, sobre todo por esto, porque son principios que se aplican de manera exitosa en lo que es las organizaciones en cuanto a negocio, ¿no? Así que, Sí, sí, es que yo creo que Perón ha sido uno de los intelectuales más, no, para mí el intelectual más prominente que hemos tenido, entendiendo por intelectual a quien con sus ideas se viene a mucha gente durante mucho tiempo. Pero claro, lo que vos estás diciendo me permite también insistir en lo que Daniel Di Giacinti insiste tantas veces, en que la propuesta peronista es un movimiento nacional, no es un partido, en la que la participación y acción creativa del pueblo debería tener una incidencia fundamental. Yo creo que eh, esto de la doctrina y de todo esto tiene una razón fundamental, pero ¿cómo se hace? O sea, hay una propuesta general. Nosotros queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Eh, pero sin, ¿cómo se hace eso hoy? ¿Cómo? Sí, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Sin la participación de cada uno de los compañeros para desentrañar lo que hoy deberíamos hacer en una formación local a través de una escuela, es lo que yo creo que paulatinamente, tomando como base el plan de formación de la Escuela Superior Peronista, podemos ir creando a nivel nacional una unidad de concepción que da la doctrina para luego que haya una unidad de acción, ¿no? Pero claro, sí, claro. conducción política, por eso les decía antes, al principio, que conducción política debería ser para nosotros un libro de cabecera, igual que comunidad organizada, ¿no? Como anhelo a realizar, ¿no? No sé si hay otra opinión, comentario, idea. Sí, no sé si puedo hablar yo. Primero, Dale, dale, agradecerte, Marcelo, sí, cómo bueno, no. agradecerte, Antonio, también creo que en nombre de todos los compañeros, que es fundamental esto que estás haciendo. Lo estamos tratando de hacer también en las básicas, de hecho lo estamos haciendo ya. Ustedes tendrían que, en los grupos tendrían que explicar más lo que están haciendo, como para entusiasmar a otros compañeros. Bueno, para los que quedan ahora que todavía no se fueron, les queremos comentar que arrancamos en una básica nueva con unos compañeros nuevos que están interesados en adoctrinarse, en estudiar la doctrina. Pues sabemos cositas sueltas, que yo, pero cuando ordenamos todo esto, como lo ordenás vos, o como lo ordenó Daniel, es mucho más fácil de visibilizar. Y yo quería comentar algo que hay algo que no tenemos mucho en vista, los que estamos estudiando la doctrina y los que nos decimos peronistas, qué sé yo. El peronismo es un movimiento revolucionario y cuando perdemos de vista que es una revolución lo que estamos haciendo, nos transformamos en progresistas y empezamos a hacer, como que se dice, eh, a conducir lo que ya hay, a, a, Claro, a manejar lo que tenemos. Entonces, y no revolucionamos, no cambiamos el tema, porque hasta ahora Perón lo cambió
no se puede sostener. De hecho, para sacarlo hubo que bombardear la plaza y hacer las atrocidades que hicieron, porque la revolución es una verdadera revolución. Nosotros nos transformamos en administradores, esa es la palabra que no me salía. Ah, Transformamos en administradores de la realidad y no cambiamos la realidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos los compañeros que esto nos tiene que servir para ser mejores revolucionarios. Como decía Perón, la revolución en paz, ¿no? exactamente. Eso solo Este, quería compartir con los compañeros y decirles, bueno, que se animen, que se junten, que lean. Nosotros leemos, nos vamos pasando el texto, leemos un poco cada uno, lo analizamos de esta manera, después lo debatimos. Algunos entienden una cosa, otros entienden otra distinta o parecida, y ahí lo debatimos. Yo creo esto, vos crees lo otro, y ahí se resuelve el tema de la formación. Se termina la formación en el debate. muy Eso bien. compartirles. Gracias, compañero. No, por favor. Sí, sí, yo creo que es lo que estamos necesitando. A ver. Sí, sí, el tema de revolucionarios, yo creo que, a ver, si nosotros, me parece un tema muy, muy central y muy importante, si nosotros tuviéramos todo el movimiento, primero salir, como dice Daniel Giacinti, salir el corset que tenemos eh, del partido y de este, estar enfrascados en una, este, ¿cómo le puedo decir? En un partido liberal o en una democracia liberal y no nos consideramos un movimiento revolucionario, creo que es una de las causas por la cual estamos como estamos también, ¿no? Y yo creo que si todos y todas tuviéramos hoy la idea exacta de lo que significaría lograr la felicidad del conjunto de nuestro pueblo, la forma y manera de lograr que cada uno pueda realizarse a sí mismo y que tengamos un plan para lograrlo y lograr al mismo tiempo la grandeza de la nación mediante la independencia económica nada más, si tuviéramos el propósito y el plan para lograr la independencia económica y la transmitiéramos al conjunto del pueblo y tuviéramos el valor para realizarlo, eso solo implicaría una revolución impresionante. Pero para eso debemos saber qué significa cada uno de los elementos de nuestra, por lo menos en mi humilde opinión. Yo creo que en la definición de doctrina peronista hay una revolución a realizar en la Argentina, porque la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema realizar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. ¿Puede haber otra finalidad mejor? Y eso realizarlo mediante la independencia económica para lograr la justicia social y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad, o sea, ganando la batalla cultural. Miren si tenemos tareas, yo creo, por lo menos en mi opinión, si todos y todas los peronistas tuviéramos exclusivamente esta finalidad y dejáramos, como nos pide Perón en el capítulo segundo de Conducción Política, los intereses personales o de grupo de lado, haríamos una verdadera revolución, que creo yo es el proyecto que deberíamos recobrar y realizar a partir de ahora. Por lo menos es lo que yo entiendo que deberíamos hacer. Macanudo, compañeros, gracias por la participación. Uno humildemente trata de aportar lo que cree que deberíamos hacer para lograr. Sí, yo estoy convencido que sin formación no va a haber liberación. Y si tienen otra propuesta o alguno considera que hay otro camino, que Perón nos propone otra forma,
por favor transmítamela porque yo no la conozco. Nos vemos Eh, entonces. bueno, Nos vemos el lunes. A ver, Esteban, perdón. yo quería, soy de Catamarca, estoy sin video porque tengo problemas de internet. Sí. Eh, Les cuento que yo era terrible gorila y vengo transformándome. eh, Pude captar a lo largo de los años alguna que otra frase de Perón que me impactaron, pero creo que el problema eh, en esa transición fue que se escondió la doctrina peronista y yo empiezo a descubrir hace poco tiempo y me empiezo a enamorar de la doctrina, porque, sobre todo porque tiene un eje fundamental que es el amor al prójimo, la justicia social, el hecho de que no puedo eh, pasar por al lado de alguien que sufre sin que ello me motive y me lleve a una acción política determinada para cambiarle la realidad a esa persona. Entonces, yo tengo 54 años y me crié sin doctrina. Nos escondieron la doctrina, inclusive durante los gobiernos pseudo-peronistas, porque fuimos intrusados por la socialdemocracia, el marxismo, hasta te diría en algunos casos el neoliberalismo. Entonces, creo que nuestra tarea como comunicadores, primero es tomar la doctrina, hacerla propia, masticarla, comerla, tragarla, que pase a formar parte de nuestra genética y transmitirla a los jóvenes, porque los jóvenes que adquieran la doctrina peronista van a ser verdaderos peronistas hasta el último de sus días y a su vez lo van a transmitir a otras generaciones. Entonces, este es un trabajo muy arduo que tenemos por delante, de boca en boca, así como el compañero comentaba que se reunían en las unidades básicas y hablaban sobre los puntos de la doctrina y la abrían y la trataban de entender y, y eso es lo que tenemos que hacer. Es un desafío de aprendizaje personal y transmisión a los jóvenes sobre todo. No hay revolución sin jóvenes y los Exacto. jóvenes son los que nos van a llevar adelante y los que pueden hacer de este país doctrinario y políticamente correcto. Sí, y lo que pasaba, Esteban, que hasta ahora no había elementos en el sentido de, como no había una propuesta a nivel nacional de la conducción o del movimiento nacional, en la página web escuelasuperiorperonista.com por lo menos tienen los elementos como para poder realizar esta tarea. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Y tenés razón en lo que planteas. El tema es que lamentablemente no hemos tenido hasta ahora esa posibilidad. Y sí, la tarea es formar, y sobre todo a los jóvenes. Ayer estuve en la inauguración de un ciclo en una de las organizaciones, de un ciclo de formación, y la verdad que me emocionó ver a pibes de 20, 25 años y pibas, que era la primera vez que participaban de una cosa así con verdadero entusiasmo. Sí, es la tarea que tenemos y en eso vamos a seguir. O por lo menos colaborando en lo que uno puede para que esto sea realidad. Y es como decís vos, no hay mejor propuesta política en Argentina y no sé si en el mundo que la propuesta de Perón. Porque lo único, hablando de lo que vos decías, lo único que construye es el amor, decía Perón. Y yo agregaría que, y sus consecuencias, que son la lealtad en lo personal y la solidaridad en lo social, como decías vos, ¿no? Que si tomáramos nuestro pueblo como una sola organización, como un cuerpo, que haya una herida en el pie, en el dedo índice de uno de nuestros pies, en cualquiera de nuestros compañeros, nos tendría que
sensibilizar a todos, ¿no? Como decía vos, yo creo que el día que lleguemos a eso vamos a ser un pueblo feliz. Bueno, gracias compañeros, nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Y vamos a seguir con la segunda parte de Conducción Política.